Y sin expediente, ¿cómo notifico al denunciado para que se defienda? Esa era, digamos, la traba en ese momento. Ya. Los expedientes, en teoría, fueron apareciendo posteriormente hasta que justo el día que se trataba el tema de Santos Alvite, en la mañana notifican sobre los expedientes a la Comisión de Fiscalización. Pero ya la comisión había sido convocada porque corrían los plazos para calificar Por o supuesto, conocer eso dijo. Santos Alvite, digamos, Zapata después y la fiscal después, en orden de llegada. ¿Por qué se cruzan las cosas? Porque el CAL, a diferencia de los otros expedientes, en el caso de Santos, sí lo notificó como corresponde. Es decir, el CAL califica el juicio, notifica a la presidenta, manda el expediente, la presidenta con esto convoca a la mesa y pone en conocimiento. Pero eso es el debido proceso, sin los otros expedientes que hacía. Además, la ley orgánica de la función legislativa dice que las comisiones tienen que ser convocadas con 24 horas de anticipación. Si Ya. estaba convocada la sesión de lunes a las 2 de la tarde, me invento, y recibo los expedientes a las 8 de la mañana, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde no hay pues 24 horas. Y al día siguiente teníamos pleno. Y la Ok. ley también nos dice que las comisiones y el pleno no sesionan a la vez. Por lo tanto, quedaba la convocatoria para el día de hoy. Pero lo que había que hacer, como correspondía, era avanzar con el juicio Santos. Claro. Porque esto no retrasaba lo otro, sino simplemente ponía y cumplía los tiempos y los plazos legislativos. Pero lo que hacen es ni siquiera quedarse a votar en contra, porque en todo caso yo les puedo entender que para ellos sí sea buen ministro. Lo que hacen es levantarse e irse. Eso es irresponsable con el país. Es irresponsable. Si nuestro trabajo es ir y estar ahí. En todo caso no estoy de acuerdo, voto en contra, pero de frente digo las cosas. No me levanto y me salgo. Pues. Y Eso no fueron está los bien. asambleístas, Gisela, de ADN, PCC, que más o menos Actuemos. actuemos. Actuemos, que es parte de la bancada de ADN. Sí. Y para entender un poco, porque imagínate, Gisela, que sabemos ahora que va a aumentarse 1 hora más a 2 horas el corte de energía. O sea, la situación no es sencilla, pero No. vemos que parece que la cosa no la están tomando como grave. Y me gustaría ir conversando contigo sobre esta sensación, incluso desde el propio presidente de la República, cuando no se le ve como esa preocupación del país. Y obviamente que el castigo tenía que llegar por parte de la Asamblea políticamente, porque no es que, Sí. bueno, obviamente Fiscalía, Contraloría tendrá que hacer su trabajo, pero al menos el castigo político, Gisela, era para este señor que incluso dijo que ni siquiera leyó los términos. Nosotros como bancada no descartamos llevar adelante un proceso. Okay. Tenemos una reunión de bancada todas las semanas y ahí tomaremos las decisiones y una vez que las tomemos las anunciaremos, pero a mí me parece que lo responsable es que más allá que demore, avancemos en ese proceso. Está bien. Porque si algo hizo bien también la Comisión de Fiscalización es empezar un proceso paralelo únicamente al sector eléctrico. Y allí bueno. es que el señor va y dice que no leyó contratos, que no sabe a cuánto compró la energía, que no sabe nada, ¿no? Nada sabe, no tiene idea de nada. Pobrecito. Entonces, hago este contexto sobre Santos y regreso al juicio presentado por nosotros. Primero, porque en la misma sesión del CAL se calificó el juicio en contra de Santos, en contra de Zapata y en contra de la fiscal. Los tres en la misma sesión del CAL. Pero no van a ser notificados, digamos, o no van a ser conocidos por la comisión todos a la vez, porque la ley dice que se tratan en orden de presentación. Ahora que ya se tienen los expedientes de los juicios anteriores, entiendo que la comisión ha sido convocada el día de hoy para conocer esos expedientes y cómo ir evacuando esos procesos, porque no hay denunciantes y los denunciantes no se reeligieron. Y esa es una de quizás de las falencias aquí. Hay un antecedente, sí, sobre la designación por parte del Pleno de quien sustencie el proceso. Pero eso ya va a depender de la decisión que tome la comisión el día de hoy. Yo no soy parte de la comisión, pero es una de las alternativas. Pero digamos, entonces, Gisela, que por ejemplo para avanzar con el tema de Diana, digamos que la comisión puede tomar en una sola sesión y barajar, por decirle, 2 o 3 que estén adelante, chaca, 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 y pum, ir con Diana, ¿o no? No, porque los juicios se presentan en orden de llegada. Entonces, están pendientes del anterior periodo, en contra del CNE, en contra del Consejo de la Judicatura, 2 en contra del exministro de Transportes, Darío Herrera, y 1 en contra de Esteban Bernal. Y quedaba también otro adicional que presentaron en su momento 3 legisladores en contra de Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores en el marco del femicidio de María Belén Bernal. Pero de este proceso, uno de los involucrados ya fue censurado. Entonces, también allí la comisión tendrá que decidir en derecho cómo actuar, ¿no es cierto? Supongamos que de estos procesos de los que he hecho mención, evaluando después que ya han sido asambleístas, no han sido asambleístas, en fin, todo lo que tiene que venir de la mano del análisis jurídico, quedan 2. O pongamos un ejemplo puntual, ya quedan 2. Tienen que ser tratados de estos 2 primeros o estos 3 primeros o los que queden, más los presentados en este periodo. Yo no le veo forma de revertir lo de Santos Alvite, entonces tendré que entrar en tratamiento Zapata y después el tema y el juicio presentado por nosotros a Diana Salazar.
Es decir, que cada proceso lleva más o menos 33, 35, 40 días. Digo más o menos, depende, porque por ejemplo, si el denunciante pide incluir prueba nueva, tiene un periodo de tiempo para hacerlo. Si decide incluir nuevos testimonios, tiene un tiempo para hacerlo. No depende ya de cómo lleve cada sustanciador el proceso. Y lo que sí es cierto es que la comisión, una vez tiene el informe para juicio o archivo del juicio, puede empezar a tratar el siguiente tema independientemente de que el Pleno ya conozca el informe o no, porque hasta ahí llegó su parte, su trabajo. Okay. Entonces estamos hablando de un mes, 15 días para cada uno de los juicios. Eso por un lado. Vamos al juicio en contra de la fiscal. Para hacer otro contexto, me gusta mucho hacer contextos para que se entienda que no hay incoherencia en las acciones. Nosotros cuestionamos desde la designación del transitorio en 2018 hasta lo que el transitorio significó en adelante en las autoridades de control. ¿No es cierto? Y cuestionamos en ese momento, por ejemplo, la calificación de su examen que fue 10 sobre 20. Y lo hicimos porque estábamos en un momento muy álgido, no solo en temas políticos, sino veíamos, o al menos analizábamos, que el abandono que venía de parte del gobierno en el marco de la seguridad nos iba a pasar las lamentables consecuencias que estamos viviendo el día de hoy y que se estaban tomando decisiones políticas en cargos que son netamente técnicos y que requerían otro tipo de perfil, ¿no es cierto? Y lo que nos ha dado el tiempo es la razón y no es algo que nos enorgullezca. Porque alertar los problemas no es pues, motivo de enorgullecerse, sino resultado de la experiencia de haber sido gobierno, nada más. Y en ese contexto ya cuestionábamos las acciones desde ese entonces. En ese momento, la bancada de ese momento sufrió la traición de Moreno, de 75 quedaron en 29, y hubo una serie de cosas, los compañeros perseguidos, exiliados, en fin, detenidos y todo lo demás. Teníamos que dividir nuestro tiempo como equipos, entre defender a nuestros compañeros y entre nuestros compañeros que estaban detenidos. O sea, no había otra cosa que hacer porque se nos desmoronaba todo. Yeah. La siguiente asamblea viene y empieza procesos de fiscalización, ¿no es cierto? Y seguíamos cuestionando cosas, pedidos de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dejamos siempre clara es que no hay funcionarios intocables, ninguno. Okay. Ninguno. Y por eso es que nosotros como bancada del anterior periodo, por ejemplo, llevamos adelante el juicio al Consejo de la Judicatura que no logró los votos, no porque estaba mal hecho, sino por un tema de movimientos políticos, ¿no es cierto? Dentro de la Asamblea. Y entonces no hay funcionarios intocables. En este periodo lo dijimos también, que incluso la presentación del juicio político no ponía ni condicionaba el acuerdo de instalación de la Asamblea. No lo hacía y no lo hizo. La Asamblea se instaló con base en ese acuerdo y ya las bancadas han dejado sus posturas.